Dicen que ninguna voz en México sonó tan triste, tan rota y tan profundamente humana como la de María Luisa Landín. Pero lo que casi nadie sabe es que aquella melancolía que parecía hecha para el bolero no fue un estilo, ni una técnica, ni una pose artística. Fue una herida real, una herida que la acompañó desde su juventud y que terminó marcando cada nota que cantó. Antes de convertirse en la dama del bolero, antes de que su voz se volviera la banda sonora de miles de corazones rotos en todo el continente, María Luisa vivió un episodio tan doloroso, tan inesperado, que ella misma evitó mencionarlo durante décadas. Un secreto que, según algunos cercanos, fue la razón por la que jamás volvió a cantar una canción alegre sin que la tristeza se filtrara por las grietas de su interpretación. Cuando México se enamoró de su voz, lo hizo sin imaginar que detrás de aquella perfección había un duelo permanente. Un duelo que no aparecía en las revistas de la época, ni en las entrevistas oficiales, ni en los homenajes que llegaron después. Un duelo que se manifestó en la manera en que sostenía una nota hasta quebrarla, como si en ese último segundo confesara algo que no se atrevía a decir con palabras. Quienes la vieron grabar aseguran que, cuando el micrófono se apagaba, María Luisa quedaba inmóvil por unos instantes, como si regresara a un lugar al que solo ella sabía volver. Hoy, décadas después, su legado brilla como una joya intacta, pero la verdad detrás de su tristeza sigue siendo un misterio que pocos se han atrevido a explorar. Y es precisamente ese misterio, esa herida oculta, lo que nos llevará a descubrir quién fue realmente la mujer que convirtió la melancolía en canción. Para entender a María Luisa Landín, no basta con escuchar sus grabaciones, ni revisar los archivos de la época dorada del bolero. Hay que situarse en el México de los años 30 y 40, cuando el país estaba aprendiendo a convivir con la modernidad y la música comenzaba a ser un refugio emocional para millones de personas que buscaban sentido en medio de cambios profundos. Era una época en la que los salones de baile se llenaban de parejas que intentaban olvidar la dureza de la vida cotidiana y las voces femeninas empezaban a reclamar un espacio propio en la radio, el cine y los escenarios. En ese contexto, apareció una joven tímida, casi etérea, cuyo talento nadie pareció notar al principio, excepto quienes se acercaban lo suficiente para escucharla cantar sin intención de impresionar a nadie. María Luisa nació en una familia modesta, en un ambiente donde la música era más un consuelo que una profesión posible. Desde muy pequeña, su oído era tan fino que identificaba desafinaciones que los demás no notaban. Sus primeras canciones no fueron interpretadas para un público, sino para acompañar las rutinas sencillas del hogar: lavar ropa, barrer el patio, preparar la comida. Su voz era un susurro cálido que llenaba los espacios de una casa que escuchaba más silencios que risas. Sus padres, aunque orgullosos, nunca imaginaron que esa niña se convertiría en una de las intérpretes de bolero más influyentes de México y América Latina. El cambio comenzó cuando su hermana Ana María la animó a cantar en pequeños eventos locales. Ambas compartían una conexión musical que parecía más fuerte que cualquier vínculo familiar. En esos escenarios modestos, rodeada de mesas de madera y luces débiles, María Luisa descubrió que su voz provocaba algo extraño en la gente. Los asistentes no solo escuchaban, se detenían, dejaban de conversar, dejaban de beber, dejaban incluso de moverse. Era como si una fuerza tranquila, pero implacable, los obligara a sentir algo que habían estado evitando. Los empresarios de la radio, siempre atentos a los rumores, no tardaron en enterarse de aquella joven que cantaba con una tristeza demasiado pura para ser actuada. Comenzarla no fue fácil, sus inseguridades eran tan grandes como su talento, pero cuando por fin accedió a presentarse en una estación de radio de la capital, ocurrió algo que nadie esperaba. Su audiencia creció de manera casi inmediata. Miles de oyentes llamaban para pedir que repitiera canciones que apenas había cantado una sola vez. No sonaba como las demás voces femeninas del momento. No imitaba estilos, no buscaba deslumbrar. Su interpretación era íntima, casi confesional, como si cada palabra fuera un fragmento de su propia historia. Esa autenticidad la llevó a compartir escenario con artistas consolidados y a convertirse en una figura frecuente en programas de radio que definieron una época. Sin embargo, mientras su fama crecía, el público ignoraba que esa voz, tan segura y elegante sobre el micrófono, pertenecía a una mujer frágil, marcada por una experiencia personal que había decidido esconder bajo llave. Algunos productores percibían una melancolía inusual en su manera de cantar incluso melodías de amor correspondido, pero ninguno se atrevió a preguntar.
En el ambiente artístico, la tristeza era un recurso, no una herida. A finales de los años 40, cuando el bolero vivía su apogeo, María Luisa grabó la canción que cambiaría su vida, Amor Perdido. Nadie imaginó que aquella interpretación definiría no solo su carrera, sino también su identidad pública. La grabó en una sola toma, sin ensayos interminables ni correcciones posteriores. Cuando terminó, los ingenieros de sonido se quedaron en silencio. Algo había ocurrido dentro del estudio. Algo que no tenía que ver con la técnica ni con la afinación, sino con una verdad que traspasaba la música. Con esa grabación, María Luisa dejó de ser simplemente una cantante prometedora para convertirse en un símbolo nacional del desamor. Pero detrás de ese ascenso vertiginoso, detrás del brillo de los teatros y los aplausos que parecían interminables, había una tensión silente que comenzaba a acompañarla como una sombra. Algo en su mirada, en la forma en que guardaba el micrófono al terminar un concierto, delataba un peso invisible. Y aunque el público veía elegancia, los amigos cercanos veían soledad, una soledad que no provenía de la fama, sino de un recuerdo al que ella regresaba una y otra vez, incluso en los momentos de mayor éxito. El país la celebraba, las estaciones de radio la reproducían sin descanso, y los periódicos la describían como la nueva joya de la canción romántica. Pero mientras su estrella ascendía, ella parecía retraerse más. Nunca buscaba el centro de atención en reuniones, nunca hablaba de su vida privada, nunca compartía más de lo necesario. Era como si temiera que cualquier pregunta indiscreta pudiera romper la delgada membrana que mantenía a raya un olor antiguo. Poco a poco esa mezcla de fama y silencio comenzó a generar rumores. Algunos decían que había sufrido una traición amorosa devastadora. Otros aseguraban que había perdido a alguien importante en circunstancias trágicas. Nadie lo sabía con certeza. Pero lo que sí era evidente es que su melancolía no era un recurso artístico, sino la era de una historia que ella misma no se atrevía a pronunciar. Y aunque México la aplaudía, nadie imaginaba que en la vida de María Luisa estaba a punto de aparecer el primer gran quiebre, el primer episodio que dejaría marcas irreversibles en su carrera y en su alma. El ascenso de María Luisa Landín a la cima del bolero mexicano parecía, desde afuera, un cuento perfecto. Cada canción que interpretaba se convertía en un himno para quienes buscaban consuelo en la noche. Cada presentación era recibida con un silencio reverente que solo las grandes voces podían provocar. Pero mientras el país celebraba su gloria, dentro de ella comenzaba a formarse una tensión que con el tiempo se volvería insostenible. Todo inició con un episodio que, aunque hoy está registrado en pocas crónicas, marcó un punto de quiebre en su vida profesional. María Luisa fue invitada a grabar una serie de presentaciones en vivo para una emisora importante de la capital. Era una oportunidad que podía catapultarla a toda América Latina. Llegó puntual, impecable, con un vestido discreto que contrastaba con su presencia magnética. Pero durante la transmisión ocurrió algo que nadie supo explicar del todo. Al cantar una de sus melodías más celebradas, su voz se quebró de una forma tan abrupta que los ingenieros se miraron entre sí, desconcertados. No era una falla técnica, no era un descuido, era un temblor emocional. A partir de ese momento, su interpretación cambió. La melancolía que antes parecía un recurso artístico comenzó a transformarse en un peso demasiado real. Los conductores empezaron a notar que había días en los que su voz sonaba más frágil, como si luchara contra algo invisible. Pero su profesionalismo era tan grande que siempre lograba cumplir con sus compromisos, incluso cuando el brillo de sus ojos revelaba un cansancio que no venía del trabajo. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo, su fama seguía creciendo. Se decía que ninguna cantante en México podía transmitir la tristeza con la misma intensidad que ella. Su nombre circulaba en los clubes más elegantes, en los hogares más modestos y en las estaciones de radio de toda América. Sin embargo, esa fama también atrajo la atención de personas que no buscaban comprenderla, sino aprovecharse de su vulnerabilidad. Uno de ellos fue un empresario de espectáculos con reputación dudosa, quien prometió convertirla en una estrella continental a cambio de un contrato que, con el tiempo, se reveló como una trampa. Sus presentaciones aumentaron, los horarios se volvieron más exigentes y las distancias entre ciudades eran cada vez más largas. María Luisa, disciplinada pero emocionalmente agotada, aceptó sin entender que estaba entrando en una dinámica que no respetaba sus límites humanos. Ese ritmo implacable coincidió con el surgimiento del primer gran rumor que rodearía su vida, la supuesta ruptura amorosa con un músico cercano a su entorno artístico.
Aunque nunca se confirmó, muchos creían que la intensidad de su interpretación en Amor Perdido nació de ese episodio. Lo cierto es que después de aquella grabación, su relación con algunos miembros de su círculo íntimo cambió para siempre. Su hermana notó que evitaba hablar de ciertos temas, que se aislaba más y que en ocasiones parecía temer que el pasado regresara a buscarla. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Durante una gira en Centroamérica, ocurrió un incidente que, aunque silenciado por la prensa, dejó una cicatriz permanente en su ánimo. Después de un concierto celebrado en un teatro antiguo, María Luisa fue abordada por un grupo de periodistas que le hicieron preguntas con tono agresivo sobre su vida sentimental. A pesar de su timidez, siempre había sido respetuosa con la prensa, pero aquella vez su mirada cambió. En lugar de responder, bajó la cabeza y subió al automóvil que le esperaba. Esas noches, según cuentan miembros de su equipo, permaneció horas encerrada en su habitación, sin decir una palabra. A partir de ese momento, algo dentro de ella comenzó a retraerse. Sus interpretaciones seguían siendo sublimes, pero ya no había una entrega libre. Había miedo, un miedo silencioso pero constante, como si estuviera esperando el momento en que el pasado golpeara nuevamente su puerta. Los cambios se hicieron visibles incluso en su relación con el público. Aunque los aplausos seguían llenando los teatros, María Luisa rara vez saludaba con la misma calidez. Las fotografías de la época muestran a una mujer hermosa pero introspectiva, con una mirada que parecía observar algo que los demás no podían ver. No era tristeza común, era una tristeza antigua, casi espiritual. Las tensiones internas empezaron a manifestarse también en su voz. Aunque nunca perdió su técnica impecable, algunos críticos comenzaron a notar una fragilidad distinta, un quiebre emocional que no estaba en sus primeras grabaciones. No era un defecto, era una cicatriz sonora, una marca que hacía que su música fuera aún más profunda, pero que también revelaba una lucha interna que se intensificaba con cada presentación. A medida que las presiones aumentaban, comenzaron a surgir conflictos con su equipo de trabajo. Algunos productores querían impulsar su carrera hacia géneros más comerciales, pero ella se negaba rotundamente. El bolero no era su profesión, era su refugio. Cambiar su estilo habría significado traicionar aquello que le daba sentido a su vida, incluso cuando ese mismo estilo estaba alimentado por una herida que se rehusaba a cerrar. El desgaste emocional empezó a cobrar factura en su salud. Hubo presentaciones que debieron ser reprogramadas y días en los que apenas hablaba fuera del escenario. Su círculo íntimo intentó protegerla, pero la industria del espectáculo no perdona vulnerabilidades. Mientras más frágil se mostraba, más presión ejercían sobre ella para seguir adelante. Y así, en medio de aplausos, contratos, rumores y silencios prolongados, María Luisa se fue acercando sin darse cuenta el momento que marcaría la verdadera caída. Un momento inesperado, casi cruel, que revelaría que detrás de su voz perfecta había un dolor tan profundo que ni siquiera la música podía sanar del todo. La caída de María Luisa Landín no fue un escándalo público inmediato. No hubo titulares sensacionalistas, ni fotografías comprometedoras, ni declaraciones explosivas. Su verdadera caída fue silenciosa, íntima, y por eso mismo más devastadora. Fue una caída que empezó en el alma y que, como ocurre con las tragedias más profundas, solo unas cuantas personas alcanzaron a presenciar. Lo que hoy conocemos apenas es la superficie de una verdad que ella se empeñó en ocultar hasta su último respiro. Todo comenzó con una llamada telefónica que llegó en plena madrugada, durante una de sus giras. Nadie sabe exactamente qué le dijeron al otro lado de la línea, pero los testigos que estaban cerca coinciden en algo. Cuando colgó, María Luisa ya no era la misma. Su rostro, antes sereno incluso en los momentos de estrés, se transformó en una mezcla de miedo y resignación. Esa llamada, según algunos rumores persistentes, tenía que ver con una persona del pasado, alguien cuya ausencia había marcado su vida de una manera que el público jamás imaginó. Poco después de ese episodio, su comportamiento comenzó a cambiar de manera evidente. A veces se quedaba mirando al vacío durante minutos enteros, como si revisara mentalmente un recuerdo doloroso. Otras veces se encerraba en su camerino y pedía que nadie la molestara, incluso cuando faltaban pocos minutos para salir al escenario. Para una artista disciplinada como ella, esos cambios eran señales alarmantes. Pero el verdadero quiebre ocurrió en un estudio de grabación,
durante la producción de un disco que, irónicamente, estaba destinado a revitalizar su carrera. Esa tarde, mientras interpretaba un bolero de tono nostálgico, su voz se apagó de repente. No se quebró, como en ocasiones anteriores. Simplemente desapareció, como si algo dentro de ella se hubiera desconectado. El silencio que siguió fue aterrador. Los técnicos pensaron que se trataba de un problema con el equipo, pero no era así. María Luisa se llevó una mano al pecho y respiró de manera entrecortada. No estaba sufriendo un problema físico, era emocional, profundamente emocional. Ese día, según cuenta una de las coristas presentes, ella confesó entre lágrimas que había estado guardando un secreto durante más de 20 años. Un secreto relacionado con una decisión que tomó en su juventud, cuando aún no era famosa y cuando la vida la había enfrentado a una situación para la cual ninguna mujer estaba preparada. Aquella decisión, dijo, la acompañó siempre como una sombra que ninguna canción podía disipar. No dio detalles, pero lo poco que reveló fue suficiente para que quienes la escuchaban comprendieran que la herida de María Luisa era mucho más profunda que un simple desamor. A partir de ese momento, su salud emocional se deterioró con rapidez. Los rumores comenzaron a circular en la industria. Algunos decían que había sufrido una pérdida insoportable en su juventud. Otros aseguraban que había sido víctima de una traición tan dura que su confianza en los demás se quebró para siempre. Y aunque nadie pudo confirmar la naturaleza exacta de ese dolor, todos coincidían en algo. Había vivido una tragedia silenciosa que la había marcado para siempre. La prensa, aunque discreta en aquellos tiempos, comenzó a percibir su fragilidad, y en un mundo del espectáculo que exigía perfección, esa vulnerabilidad fue interpretada como debilidad. Algunos empresarios empezaron a cancelar contratos con la excusa de que su estado emocional no era estable. Otros aprovecharon la oportunidad para presionarla a aceptar condiciones injustas, sabiendo que ella no estaba en posición de negociar. La industria, sin empatía, la fue dejando sola. Al mismo tiempo, su vida privada se convirtió en un laberinto emocional. Su familia intentó acompañarla, pero muchas veces no lograban comprender el origen del dolor que la consumía. María Luisa no hablaba, no explicaba, no se defendía, simplemente cargaba con su pena en silencio. Su hermana, Ana María, fue una de las pocas personas con quienes aún compartía algo más que trabajo, pero incluso ella notaba que los momentos de calma se volvían cada vez más escasos. El público comenzó a percibir la diferencia. Aunque su voz seguía siendo hermosa, algo en su interpretación había cambiado. Ya no se trataba de melancolía artística, sino de una tristeza más densa, más opaca. En sus conciertos había instantes en los que parecía cantar para sí misma, como si el resto del mundo desapareciera. Era una mujer luchando contra sus propios fantasmas. La situación se agravó cuando se filtró a la prensa un rumor malintencionado sobre un supuesto conflicto con un músico de su equipo. Aunque la historia nunca fue comprobada, bastó para alimentar titulares que insinuaban que María Luisa era difícil, inestable o excesivamente temperamental. Nada más lejos de la verdad. Lo que la industria interpretaba como caprichos eran en realidad los efectos de la batalla emocional que llevaba librando desde hacía años. A mediados de los años 60, finalmente decidió retirarse temporalmente del ambiente artístico. Lo anunció sin dramatismos, sin conferencias de prensa, sin discursos emotivos. Simplemente dejó de aparecer. Durante ese periodo, intentó reconstruirse lejos de los reflectores. Se refugió en su familia, en lecturas, en largas caminatas nocturnas. Pero el pasado no la soltaba. Cada intento de recuperar la estabilidad terminaba chocando con la culpa, el miedo y el recuerdo de aquello que había ocultado durante tanto tiempo. Y aunque su regreso años después fue celebrado con afecto por el público, lo cierto es que nunca volvió a ser la misma. La industria la recibió con respeto, pero también con prudencia, como si presintiera que la herida seguía abierta. Y era cierto, la sombra de aquel secreto seguía alimentando la tristeza con la que cantaba, convirtiendo cada interpretación en una confesión velada. Lo más doloroso de todo es que María Luisa jamás reveló por completo aquello que la marcó. Murió con su secreto intacto. Y quizá ahí reside la verdadera tragedia. Su vida fue una sinfonía de belleza y dolor cuyos acordes más íntimos solo ella conoció.
Hablar de María Luisa Landín es entrar en un territorio donde la belleza y la tristeza conviven sin separarse jamás. Su vida es una de esas historias que la industria prefiere simplificar. La gran dama del bolero, la voz que convirtió la melancolía en arte, la intérprete que marcó una época. Pero cuando uno mira con detenimiento, cuando se escuchan sus grabaciones con la atención que merecen las vidas profundas, se descubre algo más complejo. Algo que no puede reducirse a un título honorífico o una simple etiqueta de tristeza legendaria. Desde la mirada del canal, su figura representa un caso extraordinario, una artista que transformó un dolor íntimo en un idioma universal. La mayor parte de los cantantes trabajan con emociones prestadas. En su caso, cada palabra parecía venir de un lugar interior inaccesible. En su interpretación había un temblor, un filo emocional que no era atuendo ni adorno, era verdad. Y esa verdad, aunque hermosa para el público, fue un peso insoportable para ella. Sus silencios también hablan. Hablan de una época en la que las mujeres no tenían el derecho ni la libertad de exponer sus heridas sin ser juzgadas, en la que la vulnerabilidad era considerada debilidad y en la que cualquier detalle de su vida privada podía convertirse en un arma contra su reputación. María Luisa entendió muy pronto que la industria no era un refugio sino una vitrina implacable, y decidió protegerse a través del silencio. Un silencio que, paradójicamente, la volvió más grande. Desde nuestra perspectiva, su historia cuestiona la idea de éxito. ¿Qué significa triunfar cuando el precio es un alma desgastada? ¿Qué valor tiene una voz perfecta si detrás de ella hay una mujer que carga con un dolor del que no puede hablar? La carrera de María Luisa revela el costo oculto de convertir la vida personal en materia prima del arte. Ella pagó ese precio durante décadas, y el público, sin saberlo, se enamoró de una herida que nunca sanó. También es necesario señalar la responsabilidad del entorno artístico. La industria la celebró cuando su melancolía generaba ventas y la acompañó cuando su tristeza se volvió rentable. Sin embargo, cuando esa misma tristeza comenzó a manifestarse en forma de fragilidad emocional, muchos productores y empresarios la abandonaron sin dudarlo. La etiqueta de inestable fue más fácil de colocar que el esfuerzo de comprenderla. Es una historia que se repite con demasiada frecuencia. Artistas que brillan mientras conviene, pero que quedan solos cuando su humanidad no encaja en los planes del mercado. La prensa de la época tampoco ayudó. Aunque no tan agresiva como la actual, contribuyó a construir rumores que afectaron su reputación y que la empujaron a retraerse aún más. Nadie cuestionó qué había detrás de su aparente distanciamiento. Nadie imaginó que su silencio era un acto de supervivencia. Su fragilidad fue interpretada como temperamento, su sufrimiento como capricho. Ninguna lectura fue justa. Pero más allá de las injusticias, más allá de la explotación emocional y del desgaste gradual, queda algo que sigue siendo irrefutable. No habría bolero mexicano sin María Luisa Landín. Ella no solo interpretó canciones, estableció un canon emocional. Su forma de sostener una nota, de quebrarla en el instante preciso, de dejar un silencio dominando el aire antes del final, todo eso transformó el bolero en un espacio íntimo, donde cada oyente podía reconocer sus propias pérdidas. Hoy, al mirar su legado, creemos que la verdadera grandeza de María Luisa no radica en su fama, sino en su autenticidad. Fue una mujer que cargó con un secreto, con un duelo silencioso, con un dolor que decidió convertir en arte en lugar de permitir que la destruyera por completo. Fue un acto de valentía artística, aunque haya sido también una condena emocional. Por eso, desde este canal, su historia no se cuenta solo como homenaje, sino como reflexión. ¿Cuántos artistas esconden un secreto que moldea su obra? ¿Cuántas voces legendarias nacen del sufrimiento que nunca se nombró? ¿Y cuántas veces confundimos melancolía con estilo cuando en verdad es una forma de sobrevivir? En el caso de María Luisa Landín, su vida nos invita a mirar más allá de la leyenda, a escuchar no solo lo que cantó, sino lo que nunca pudo decir. Cuando se habla de voces que perduran más allá del tiempo, se suele pensar en el brillo, en la técnica o en la fama. Pero en el caso de María Luisa Landín, su permanencia no nace del espectáculo, sino de algo mucho más íntimo. Su voz no fue un adorno de la época dorada del bolero, fue un
un latido que incluso décadas después sigue resonando en quienes la escuchan sin prisas, en quienes se detienen a sentir la melancolía que ella convirtió en arte. En sus últimas apariciones públicas, se veía a una mujer más frágil, pero también más consciente de su legado. Su mirada, todavía profunda, parecía aceptar que el mundo nunca conocería la verdad completa de su tristeza. Quizá por eso cantaba con la serenidad de quien finalmente ha entendido que algunas heridas no se cierran, simplemente se aprenden a llevar. Y en ese aprendizaje silencioso reside una dignidad que pocas figuras del espectáculo han logrado sostener. Al final de su vida, María Luisa vivió lejos del bullicio, rodeada de recuerdos que se negaban a desaparecer. Algunos dicen que aún tarareaba fragmentos de amor perdido cuando creía que nadie la escuchaba, como si ese bolero fuera el único lugar donde podía habitar sin miedo. Otros recuerdan que en conversaciones breves mencionaba la importancia de aceptar las sombras que acompañan a la fama, aunque nunca explicó cuáles eran las suyas. La verdad, como siempre, permaneció en sus silencios. Pero no hace falta conocer cada detalle de su dolor para comprender su grandeza. Su legado está inscrito en la manera en que una sola nota puede desgarrar el aire, en el temblor casi imperceptible que acompaña ciertas palabras, en esa pausa final que parece decir mucho más que cualquier verso. Su melancolía no necesita explicación, se siente. Y esa es la razón por la que incluso hoy, quien escucha sus grabaciones siente que está frente a algo vivo, algo que respira, algo que recuerda. Tal vez la historia de María Luisa Landín nunca fue destinada a ser contada por completo. Tal vez su secreto exista para recordarnos que los artistas también tienen sombras que no se revelan, incluso cuando su vida parece expuesta ante todos. Tal vez su dolor se convirtió en música para que el resto del mundo pudiera sobrevivir al suyo propio. Lo cierto es que más allá de los rumores, de las ausencias, de los silencios y de la tristeza que marcó su carrera, queda una imagen definitiva. Una mujer de voz única, atrapada entre la gloria y la herida, capaz de transformar lo irreparable en belleza. Y esa belleza, esa forma de cantar desde un abismo personal, es lo que hoy sigue haciendo que su nombre resista al olvido. Porque hay historias que estaban destinadas a quedarse en la penumbra. Hay verdades que nunca debieron salir a la luz. Pero ahora al escucharla, al recordar su trayectoria, al sentir ese eco que aún vibra en la distancia, comprendemos que la melancolía de María Luisa Landín no fue una sombra, fue su forma de iluminar el mundo.